Gracias por acompañarnos en esta programación especial con motivo del segundo informe de labores del Gobierno del Estado. Nos encontramos en las instalaciones de Protección Civil con la titular Guadalupe Osorno Maldonado, a quien le agradecemos mucho que nos haya recibido. Muchas gracias, secretaria. No tienen que agradecer, al contrario, muchas gracias por el espacio. Y bueno, este 2020, ¿qué es lo que nos puede decir sobre toda esta actividad que se realizó en este 2020 con respecto a desastres naturales? La actividad que tuvimos este año, cabe señalar que no podemos entenderla sin la pandemia del COVID-19. Tuvimos un año que, a diferencia del pasado, que tuvimos bastante complicado el tema de incendios forestales y el tema de sequía, ¿no? O sea, teníamos 68 municipios con sequía. Este año, al contrario, tuvimos una temporada, todavía estamos en el transcurso, una temporada de lluvias bastante activa. O sea, tenemos el pronóstico de ciclones tropicales más intenso de la historia de los pronósticos. O sea, no es poco decir. O sea, hemos tenido actividad ciclónica muy importante, además de las actividades asociadas con los frentes fríos. Entonces, bueno, a diferencia del año pasado, que más bien la sequía asociada con incendios forestales fueron la cuestión que más atendimos durante el año. Este año, pues lo que se nos ha hecho mayor trabajo ha sido vinculado con lluvias, derrumbes, inundaciones, y que no se puede entender pues sin la presencia del COVID, en donde pues ahí el gobernador del estado también pues ha indicado que la Secretaría tuviera algunas actividades de proximidad principalmente y de supervisión que hemos estado haciendo de la mano pues con el sector salud. ¿Qué tan desprotegido queda el estado de Veracruz con respecto al Fonden, a este apoyo que se otorga justamente a los municipios que son afectados por este tipo de desastres? Pues así, la pregunta directa hay que contestar que no nos quedamos desprotegidos de ninguna manera. Cabe señalar que el estado de Veracruz tenemos dos mecanismos de transferencia de riesgos muy importantes que van a seguir operando, ¿no? Que es el seguro catastrófico para infraestructura y el fideicomiso estatal con recursos pues para poner lo que corresponde en caso de una emergencia o algún desastre. En ese sentido, bueno, pues no nos quedamos desprotegidos, tenemos cobertura. Lo que hemos platicado con la Coordinación Nacional de Protección Civil, con quien hemos mantenido una relación muy cercana, es que pues la cobertura, en caso de que las capacidades del Estado se vean rebasadas, sigue pasando. De hecho, tenemos dos declaratorias en este momento abiertas, ¿no? O sea, nos acaban de activar una declaratoria de emergencia para 3 municipios en donde van a llegar insumos federales, y tenemos una declaratoria de desastre. O sea, lo único que cambia es la fuente del financiamiento, tal vez algunas cuestiones de las entregas, pero que realmente no comprometen el trabajo. Entonces, es muy importante que la gente tenga claro eso. El Fonden lo que tenía más que recursos eran deudas, y eso sí ha afectado el estado de Veracruz, lo hemos comentado en más de una ocasión. Tenemos infraestructuras como por ejemplo el puente de Río Grande en Santiago Tuxtla, que fue declarado 4 veces, o sea, 4 veces esa infraestructura recibió tarde, sí recibió recursos del Fonden, y eso no aseguró que se hiciera un buen trabajo. De 2011 a 2018, pues el estado de Veracruz no puso la parte que correspondía de la mitad de los recursos destinados para Veracruz en el caso de Fonden. O sea, fue hasta que asumió el gobernador del estado, el ingeniero Cuitláhuac García, y bajo su instrucción, que gracias al trabajo que también ha hecho la Secretaría de Finanzas de ir limpiando las finanzas públicas, pues tenemos estos dos grandes instrumentos que hacen que esos pendientes, o sea, ese rezago no se haga más grande. Apoyo federal en caso de una situación de emergencia o desastre se va a mantener, sin embargo, lo único que va a cambiar es la manera en la que se financia. Es decir, se puede confiar en que va a llegar el mismo número de recursos que se van a aplicar de manera correcta en esta ocasión. Claro que sí, al contrario, yo creo que es una oportunidad para así fortalecer los mecanismos de control. Esta clausura del Fonden pues puede ser una oportunidad para precisamente evitar que esto siga pasando. O sea, que más allá de la honestidad y de la buena voluntad de las servidoras y los servidores públicos, de las instrucciones que tenemos y el ejemplo que tenemos tanto del presidente de la República como del gobernador del estado, y que así hemos reproducido en todos los espacios que ocupamos de gobierno, que no sea nada más una cuestión de personalizar, sino que haya mecanismos institucionales eficaces pues para evitar que estas malas prácticas se sigan dando, estos delitos, porque además no son solo malas prácticas, sino que constituyen delitos. En estas situaciones, a las familias afectadas, ¿Protección Civil les sigue entregando otro tipo de apoyos? Sí, bueno, además de los apoyos federales, tenemos la Reserva Estratégica de la Secretaría, que son insumos de asistencia humanitaria, algunas despensas, kits de aseo personal, kits de limpieza,
empieza. Cabe señalar que algo que hemos hecho igual desde el 2018 es incluir necesidades específicas de las mujeres en los diferentes insumos humanitarios. Entonces eso nos ha permitido fortalecer incluso la atención que estaba un poco invisibilizada respecto a las necesidades de las mujeres en emergencia. Tenemos nuestros recursos estratégicos, pero además de eso hemos logrado una sinergia muy importante con el DIF estatal. Entonces eso ha permitido que la Reserva Estratégica de la Secretaría de Protección Civil y la Reserva Estratégica del DIF puedan coadyuvar para tener mayor cobertura y de una manera coordinada, porque lo que ocurría anteriormente es que o se duplicaban los apoyos o de plano ninguno llegaba. Además de que estamos pidiéndole a los municipios que en cumplimiento a la Ley Estatal de Protección Civil tengan también su reserva estratégica. Los municipios, en caso de que tengan algunas familias afectadas, pero dentro de una cantidad que los municipios puedan manejar, sí cumplan la ley y tengan sus reservas estratégicas para tener una atención de primera mano, de primer respondiente. En la planeación que tuvieron de este 2020 se tuvieron que realizar ajustes, supongo, en el tema presupuestal, entiendo que también. ¿Cómo van a terminarlo de marzo a la fecha con respecto de la pandemia? Bueno, nosotros tuvimos que hacer algunos ajustes, particularmente algunas cuestiones que teníamos previstas de trabajar en torno a temas preventivos. Tuvimos que dejarlos un poco en espera porque implicaban el desplazamiento de personal de Jalapa, donde teníamos semáforos rojos, bueno, seguimos teniendo semáforo naranja, a localidades o municipios en donde los casos eran pocos. Entonces, queríamos no ser una fuente de contagio para esos municipios y tuvimos que suspender ese tipo de actividades o buscar alternativas. Por ejemplo, en tema de capacitación, bueno, pues las herramientas digitales nos han ayudado mucho. Hemos establecido por ahí videoconferencias y demás conexiones con los municipios que nos han permitido darle seguimiento a sus necesidades de capacitación. Incluso hemos elaborado algunos programas de capacitación innovadores, como en el caso de evacuaciones prehospitalarias de pacientes con COVID, que hemos realizado en coordinación con el CRUM, con el Centro Regulador de Urgencias Médicas de CESBE, y que hemos podido capacitar a las unidades municipales de protección civil en esos temas sin poner en riesgo la salud de nadie por medio de las estrategias digitales. Entonces, si bien nosotros no paramos, o sea, somos una actividad esencial, sí tuvimos que hacer unos ajustes para el tema de la seguridad del personal de la Secretaría, pero también para no ser una fuente de contagio o no ser una posible fuente de contagio. Entonces, bueno, pues en números ahí vamos, y eso lo único que nos demuestra en el día a día es que no necesariamente mayores recursos implican mejor operación. La vinculación con los municipios, el trabajo de prevención con ellos, ¿cómo se estuvo realizando en este 2020? Bueno, pues ese es un tema muy importante. Una de las instrucciones que tenemos del gobernador es tener un gobierno itinerante. Quiere decir que hemos ido a territorios en donde nunca antes había ido un gobernador, había ido un secretario de Estado. O sea, teníamos muchos municipios pues prácticamente desatendidos de la actuación de los gobiernos estatales, y hemos tenido ahí una presencia importante. Uno de nuestros objetivos en el programa sectorial de protección civil es precisamente fortalecer la presencia regionalizada en los territorios. O sea, nosotros tenemos enlaces regionales, sin embargo, poder fortalecer los servicios que da la Secretaría, tanto de capacitación, de dictaminación, como de atención a emergencias y demás en los territorios veracruzanos, o sea, tener cobertura en todas las localidades. ¿El Atlas de Riesgo lo tienen los 212 El municipios? Atlas de Riesgo, nosotros tenemos un Atlas de Riesgo con cobertura estatal, o sea, los 212 municipios pueden consultar las capas estatales de Atlas de Riesgo, tienen su cuenta, pueden acceder a ellas. Sin embargo, por ahí todavía es un tema que queremos seguir desarrollando, que será esperamos el próximo año tener como mayor capacidad de fortalecer el tema preventivo. O sea, ya hemos fortalecido la atención, hemos fortalecido la preparación y necesitamos fortalecer también los temas preventivos, y el Atlas de Riesgo es un aspecto que queremos desarrollar, no porque no tengamos cobertura, insisto, o sea, de hecho hay un criterio nacional que nos mide, o sea, que es que para acceder bajo las reglas de operación anterior a recursos del Fondo de Prevención, lo primero que te califican es si tienes Atlas de Riesgo actualizado o no. Si no, el primer apoyo que recibes de la Federación es en torno al Atlas de Riesgo, y nosotros lo teníamos palomeado, o sea, tenemos un Atlas actualizado. Sin embargo, bueno, sí queremos hacer un servicio mucho más eficiente, mucho más amigable con la ciudadanía, que pueda consultarlo, que puedan sacar productos
diferenciados para los diferentes sectores, y eso que nos permita que el Atlas de Riesgos deje de ser como una biblioteca de información para ser más bien una herramienta de planeación y de prevención. Es importante que los 212 municipios tengan su atlas. Sí, es muy importante. Sabemos que hay una desigualdad muy grande respecto a las capacidades de los municipios, o sea, en todos los ámbitos, también en protección civil, o sea, tenemos municipios muy marginados en unas zonas de riesgo específicas, con población indígena, etcétera, etcétera, y tenemos otros altamente industrializados, ¿no? En donde pues más bien los riesgos son de índole industrial o de índole tecnológica, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, sí queremos buscar diferentes estrategias para ver cómo podemos tener al menos una experiencia de identificación de riesgos, o sea, participativa en esos municipios, que no necesariamente alcancen a ser un atlas, o sea, no necesariamente, sino que pueda ser una información que se pueda recopilar de una manera coordinada por medio de análisis de riesgos, de monitoreo, de percepción del riesgo, qué es lo que la gente considera que es un riesgo en su localidad, qué no, y tener ese conocimiento nos va a ayudar mucho para la operación. Esperamos justo en este plan de fortalecer lo preventivo, pues poderlo estar desarrollando. ¿Sería un objetivo para el 2021? Sería un objetivo para el 2021, es uno de los que tenemos muy claros, o sea, justo decíamos que el primer año era como para operar en las mejores condiciones que teníamos. Este año era para más bien desarrollar otras estrategias como mucho más expansivas, ¿no? O sea, no nada más alcanzar como lo máximo que se podía tener con las condiciones tanto de recursos humanos, recursos materiales y demás que tenía la Secretaría, sino poder expandir la capacidad de la Secretaría. En este 2020, comparado con años anteriores, Veracruz, ¿qué tan afectado estuvo por los desastres naturales? Pues respecto a afectaciones, tuvimos mayores afectaciones, o sea, depende, es difícil medirlo porque estamos hablando de 2 años muy diferentes, ¿no? Al menos los que conocemos de primera mano. En esta administración. En esta administración, o sea, tuvimos un año que se vio muy afectado por el tema de la sequía, y eso implicó, si bien no riesgo a la población de manera directa, sí un riesgo importante pues al sector productivo de la población. Entonces ahí hubo una situación que se tuvo que atender, no solo la Secretaría de Protección Civil atendió, sino de manera coordinada, como una estrategia del estatal, ¿no? De atención. Y este año hemos tenido pues mayores afectaciones mucho más directas porque están vinculadas al tema de la inundación. Sin embargo, también tenemos capacidades mejor desarrolladas de muchos años, o sea, la experiencia de las y los compañeros pues en torno a las inundaciones, en torno a las lluvias, pues es muy importante, ¿no? Y es pues es lo que más nos ha pegado históricamente al Estado, y es donde se sienten más cómodas y cómodos para operar. Y particularmente yo siento que el trabajo de emergencias este año fue más fuerte. Sin embargo, sí se nota una diferencia respecto a las capacidades que ahora tenemos gracias a el equipamiento, o sea, los vehículos, la atención, pues tenemos bombas, tenemos plantas de luz, pero también tenemos algunos equipos tecnológicos, ¿no? Que nos han ayudado también pues a enfrentar con mayor eficiencia y eficacia estas situaciones. Y ya casi para finalizar la entrevista, secretaria, se aproxima el 2021 y con ello proceso electoral también. Protección Civil en administraciones anteriores había sido señalada de operar para partidos políticos. ¿Ustedes qué actividad van a realizar desde el año anterior? Usted se ha pronunciado desde el inicio de la administración porque esta secretaría no sería un vehículo más de partidos políticos. Sí, no, o sea, tenemos la instrucción clara de conducirnos con legalidad, con eficiencia, con transparencia, y siempre sobreponer la necesidad de la población sobre las necesidades de los actores políticos. O sea, ese no es un tema aquí, o sea, la cuestión de partidos, la cuestión de qué partido vienes para ver si te atiendo o no, o sea, no es un tema que se tenga, o sea, que esté sobre la mesa. Aquí el tema que tratamos es la población que está afectada y la manera de vincularlo, y hemos generado, y eso es muy importante decirlo, o sea, varios mecanismos de control de los insumos, que también era como una salida, ¿no? Justo decíamos que en 2018 había 13 millones adicionales al presupuesto que recibimos cada año para cuestiones de despensas, ¿no? Y que además, pues si comparamos la actividad que tuvo la Secretaría en 2017, 2018, a la actividad que hemos tenido estos años, pues se nota la diferencia, ¿no? O sea, la calidad de la atención a la población. En ese sentido, pues no vamos a permitir que se
se use la Secretaría con fines electorales. Tenemos blindaje, hemos desarrollado mecanismos de blindaje para eso, para no permitirlo. Y además de esa situación, que hay un compromiso pues, del gobernador y un compromiso personal para evitar que se use la necesidad de las personas para fines electorales, porque hay que decirlo así, o sea, es eso. Secretaria, le agradecemos mucho que nos haya atendido. No, muchas gracias por estar aquí. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta entrevista en las instalaciones de la Secretaría de Protección Civil del Estado con su titular, Guadalupe Osorno Maldonado.